Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 71. Idolatría, hechicería, encantamiento y adivinación. Advertencias. Evidentemente, para cada una de estas prácticas paganas se registra una réproba de alta gravedad en las Sagradas Escrituras. Consideremos, en primer lugar, las del Nuevo Testamento, según los pasajes siguientes. Idolatría. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces y en abominables idolatrías. Hechos capítulo 17, versículo 16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Consideremos ahora algunos detalles relacionados con la idolatría en el relato de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, según 1 de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11, donde les dice que no se envuelvan con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Además, en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11, les pregunta que si ellos no saben que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis, les dice, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama
y hace mentira. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 y 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. Finalmente, el apóstol Pablo declara una triste y funesta realidad para los idólatras según el siguiente pasaje. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 19 al 21. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta porción bíblica nos lleva a una reflexión realmente preocupante. Es obvio que si el hecho de ofrecer sacrificio a los ídolos constituye una ofrenda dedicada no a Dios, sino a los demonios, entonces todo lo relacionado con los ídolos debe estar lógicamente vinculado también con los demonios. Y cualquiera que tenga un ídolo en su hogar, o donde quiera que sea, inconscientemente tiene no un santo, ni mucho menos un Dios, sino un demonio. Ahora bien, los próceres del cristianismo han sido catalogados como santos porque verdaderamente lo fueron, pero lamentablemente algunos cristianos los adoran y otros alegan que ellos solo les piden que intercedan ante Dios por ellos. Sin embargo, su relación con los mismos es por medio de un ídolo. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos nos preguntamos si hay alguna diferencia entre estos y los anteriores a ellos. Otro de nuestros argumentos es que las Sagradas Escrituras declaran que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y nadie está facultado sobre la tierra para determinar que algún otro ser, ya sea celestial o humano, tome el lugar de Cristo como intermediario. ¿Será que los cristianos y además creyentes que adoran a estos ídolos o que simplemente dicen tenerlos como intercesores entre Dios y ellos estarán apoyados en una verdad extrabíblica? ¿O será que su trato con ellos los lleva ciegamente a una tenebrosa relación con los demonios? ¿Por qué no adorar mejor a Dios en espíritu y en verdad, como dicen las Escrituras, y tomar a Jesucristo como nuestro único intermediario entre Dios y nosotros? Lo cierto es que la actitud más sabia que pueda tomar cualquier cristiano es dejarse guiar por las orientaciones de la Santa Biblia, en vez de hacer prevalecer sus criterios personales que le pudieran ocasionar la reprobación definitiva de parte de Dios. La actitud de reprensión divina hacia la idolatría se refleja claramente también en las Escrituras del Antiguo Testamento, en las cuales están fundamentados los principios básicos de la doctrina cristiana. Como prueba de ello tenemos la promulgación de los 2 primeros mandamientos de Dios según Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 6, bien conocidos por nuestros lectores. Consideremos además otros ejemplos según los pasajes siguientes. Habacuc capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. Salmos 115, versículos 4 al 9. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices,
mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Hechicerías. En la carta a los Gálatas nos encontramos una vez más con las deliberaciones del apóstol Pablo, que en este caso, según Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, lo usamos para resaltar el tema de la hechicería, donde el apóstol dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tomemos en consideración además los siguientes 4 pasajes de las Escrituras según el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los tenebrosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Encantamientos. Hechos capítulo 13, versículos 7 al 12. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Adivinación. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud». Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y salió en la misma hora. La práctica de la hechicería, el encantamiento y la adivinación son también fuertemente reprobadas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Según Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13, Dios les advierte a los hijos de Israel por medio de Moisés que cuando hubieran entrado en la tierra que Jehová su Dios les daba, no aprenderían a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 31, les dice que no se vuelvan a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Asimismo, en Éxodo capítulo 22, versículo 18, Dios les ordena diciendo que a la hechicera no dejen que viva. A través del profeta Malaquías, Dios le dice al pueblo de Israel, según Malaquías capítulo 3, versículo 5, que se allegaría a ellos a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.